Ahora, adelante. Buenos días, en el día de hoy estaremos hablando de marcha en puntas de pies idiopática, teniendo en cuenta que a los 18 o 24 meses se desarrolla un patrón de marcha en puntillas que se considera normal hasta este rango de edad. Es común en niños que están aprendiendo a caminar y jugar. Este se considera una causa común de preocupación entre los padres y un motivo frecuente de consulta. Se da con una relación 2:1 más frecuente en varones que en hembras. En varias literaturas revisadas, esta tiene una incidencia de un 5% de la población. Para que esta marcha se considere idiopática, debe darse una marcha bilateral, así como se considera un diagnóstico de exclusión. Entonces, esta se describe como una marcha en puntillas bilateral persistente con o sin contractura fija en equino y teniendo en cuenta que no tiene una causa conocida, así como se va a presentar en niños mayores a los 3 años para poder ser una marcha en puntas de pies idiopática. Entonces, ya entrando a lo que es la anatomía y la marcha, sabemos que los músculos gastrocnemios que forman junto con el sóleo, el tríceps sural, tienen un motor principal en la propulsión al inicio de la marcha. Estos, como vemos en esta imagen, el gastrocnemio son unos músculos biarticulares que van a originarse en los cóndilos femorales hasta insertarse en el calcáneo y profundo a estos está el músculo sóleo que se origina en toda la parte superior del peroné. Y estos tres músculos, la convergencia de ellos van a formar lo que es el tríceps sural, que tiene como acción principal la flexión plantar del tobillo y como acción secundaria la flexión de las rodillas, de la rodilla. Otra cosa a tener en cuenta es que el rango normal del tobillo es de unos 20 grados de dorsiflexión y unos 40 grados, de 40 a 50 grados de flexión plantar. El tríceps sural se contrae para extender el tobillo y así poder proporcionar el impulso motor en la última fase del paso. El patrón cinemático del tobillo durante la marcha lo vamos a poder describir durante los 3 rockers o también conocido como las 3 mecedoras. Entonces, en el primer rocker o primera mecedora, nosotros vemos cómo todo comienza con un apoyo con el talón y una dorsiflexión del tobillo, que este lo hace para que el pie pueda girar sobre el tobillo y así poder ejercer la absorción de la carga que va a comenzar con esta fase en un 60%. En el segundo rocker o segunda mecedora, entonces vemos cómo el pie se encuentra apoyado en el suelo, se va a producir un avance de la pierna que va a estar dado por una contracción excéntrica del sóleo y así la pierna va a girar sobre el pie, provocando lo que es la estabilidad en la fase de apoyo. En el tercer rocker o tercera mecedora, entonces vemos cómo el tobillo se va a encontrar en flexión plantar. Aquí va a ocurrir una contracción, se van a contraer concéntricamente lo que son los músculos gemelos y el sóleo para poder despegar el pie y así se produzca el inicio de la fase de balanceo, que termina con la fase de apoyo. La marcha en puntas de pies idiopática, esta es de origen desconocido, por eso es idiopática. Hay algunas etiologías que hablan sobre algunas teorías como Hall y Coles y colaboradores que ellos hablaron sobre la presencia de un Aquiles corto, pero hay algunas literaturas que dicen que si hablamos sobre esta teoría, como atribuyendo a esa causa, entonces no sería una marcha idiopática porque tenemos el origen, que es un defecto muscular. Montgomery y colaboradores hablan de que aquí ocurre un defecto en el procesamiento sensorial por el uso del calzado, donde se pierde la propiocepción del pie con el piso. Otras teorías
habla sobre el hallazgo de un aumento de fibras musculares tipo 1 en el músculo gastrocnécmeo que fue encontrado en biopsia. Este fue un artículo publicado de la en una revista de neurología en el 2014 que ellos le llamaron ¿Es idiopática realmente la marcha en puntas de pie idiopática? Esto fue a raíz de que ellos realizaron este estudio en 60 niños, pero en la cohorte solamente entraron 30 niños con una marcha de puntas de pie idiopáticas, donde estos 30 niños presentaron alteración en las pruebas de habilidades motoras y anormalidades en el umbral de percepción de vibración, a los que ellos relacionaron estos hallazgos con un trastorno cortical o cerebeloso, y por eso ellos lo atribuyen a que la marcha idiopática no es realmente idiopática si se conoce esta causa. También ya entrando a lo que son las clasificaciones, tenemos la clasificación de Álvarez, que esta es una de las clasificaciones más conocidas y un poquito menos utilizada. Está basada en la cinemática del tobillo durante la marcha. Es la mejor para seleccionar el tipo de tratamiento quirúrgico que le vamos a ofrecer al paciente, así como nos va a ayudar a determinar la gravedad de la marcha según los rockers del tobillo, porque aquí vemos que se clasifica en tres tipos: tipo 1 o leve, tipo 2 o moderada, tipo 3 o severa. Para que sea una tipo 1, se da si se lleva a cabo la presencia del primer rocker. Si esto de la presencia del tercer rocker temprano es si ocurre un tercer rocker antes del 30% o durante el ciclo de la marcha, donde no hay una progresión del tercer roque. Y aquí si el primer momento del tobillo fue predominante, es decir, si el pico del momento de la flexión plantar en una postura inicial fue mucho mayor que en una postura tardía. Entonces, mediante los rockers es que van a determinar el tipo de severidad en esta clasificación. Otro tipo de clasificación que es un poco menos conocida es la clasificación según Pomarino. Esta se basó según los hallazgos clínicos en la marcha de puntas de pie. La tipo 1 entonces se caracteriza por darse con una frecuencia de un 36% de los casos. Se atribuye a un Aquiles corto. Los gastronecmios van a tener una forma cónica y delgada, y dentro de las características que puede verse como clínica es que van a tener un talón con terminación en punta, van a tener una bolsa serosa en el antepié, van a presentar un gastronecmio en forma de corazón, y el músculo aductor largo va a tener una forma de raqueta de tenis. También otras cosas es que los movimientos de estos pacientes van a ser rápidos, simétricos, van a ser cortos y van a tener una movilidad del tobillo restringida. La tipo 2 se da con mayor frecuencia en un 52% de los casos. Esta tiene una asociación familiar. Clínicamente se va a ver va tomando una forma de V a nivel del tendón de Aquiles. También va a presentar una hipertrofia en la zona medial de los gastronecmios. A nivel escolar, los niños van presentando una hiperlordosis pronunciada, así como también van presentando a partir de los 6 años callosidades en el segundo y tercer metatarsiano. Estos van a caminar en un 70% con la parte anterior del pie y un 30% van a hacer un apoyo en el talón, lo que va a provocar que hagan una marcha de resorte. La tipo 3 se da entonces con menor frecuencia en un 12%, tiene una asociación familiar, se presenta bilateral, es simétrica y está asociada a lo que es un estado psicoemocional. Se dice que se da cuando los niños están ansiosos, están tristes o están muy emocionados, se encuentran en la guardería. Pueden tener una marcha plantar o plantígrada,
y estos tienen la característica de que el rango de movilidad del tobillo va a ser normal. Entonces, aquí tenemos unas causas de pie, de marcha en puntas de pie, porque como dijimos anteriormente, la marcha en puntas de pie idiopática es un diagnóstico de exclusión para que lo podamos excluir de estas causas, como son la parálisis cerebral, una distrofia muscular, un síndrome de médula anclada, el autismo, que es muy importante mencionar que se ha visto una alta incidencia de marcha en puntas de pie idiopática en pacientes con autismo, entre otras causas, como vemos en esta tabla. Entonces, ya entrando a lo que es el diagnóstico, es muy importante que nosotros hagamos un historial bien desarrollado, preguntándole a los padres cómo fue el antecedente del embarazo, cómo fue el parto, cómo fue el antecedente perinatológico, cómo fue, cómo si el niño estuvo en UCI, por qué estuvo en UCI, cuál fue el APGAR del niño. También es muy importante conocer el desarrollo psicomotor que ha tenido el niño, cuáles son sus habilidades, cómo es su relación personal y su vida cotidiana para poder hacer un buen diagnóstico. También dentro del historial clínico debemos de preguntar cuándo inició la marcha en puntas, la proporción del tiempo que se pasa el niño caminando en puntas, las molestias que están asociadas, si tiene dolor, si tiene alguna inestabilidad, si hay algún historial de familiar que haya presentado alguna marcha de puntas de pie, debido a que esta se considera que se dan un 30 o un 70% con una herencia autosómica dominante. Ya dentro del examen físico, entonces es muy importante evaluar al paciente desnudo, como siempre lo hemos hecho, para poder evaluar si presenta alguna oblicuidad de la pelvis. Es muy importante valorar las extremidades para ver si éste presenta alguna discrepancia de longitud o alguna alteración muscular. Es muy importante evaluar la columna para ver si el paciente está presentando algunas anormalidades de la columna que nos puedan llevar a que el niño nos camine en puntas, evaluar la piel para ver si este tiene algunas lesiones asociadas que nos lleven a un diagnóstico que podamos excluirlo de una forma idiopática. Muy, muy importante evaluar la marcha del niño porque este nos va a orientar sobre todo el proceso, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, continuando con el examen físico, nosotros vamos a realizar lo que se conoce como el test de spin o giro. Este va a consistir en que vamos a decirle al niño que dé 10 vueltas sobre un punto fijo y vamos a estar anotando las vueltas que dé el niño. Si el niño a la tercera vuelta comienza a hacerlo o a caminar en puntas, entonces se encuentra positivo. También está el test de marcha en talón, que le vamos a pedir al paciente que camine en talón y vamos a evaluar cómo él camina en el talón, si logra compensar con las rodillas, si logra compensar con la cadera o con la columna, y vamos a estar mirando los pasos que dé. Si el niño logra dar 4 pasos en talón, entonces se considera la prueba negativa. También es muy importante en el examen físico hacer una evaluación de la rodilla, del tobillo, con la rodilla en flexión de unos 90 grados para poder relajar el tríceps, recordando que la dorsiflexión llega hasta unos 20 grados y la flexión plantar hasta unos 50 grados. También es vital realizar un test de Babinski porque este nos va a orientar si existe alguna lesión de la motoneurona superior. Entonces, este lo vamos a realizar cogiendo un objeto romo o un lapicero y lo vamos a pasar sobre toda la cara plantar del pie. Y si el paciente no hace una flexión plantar de los dedos, la prueba es normal.
si nos hace una forma de dedos en abanico, entonces se considera patológico, teniendo en cuenta que el test de Babinski puede ser positivo hasta los 2 años de edad. Algo muy, muy, muy importante es realizar el test de Silverskill. Este lo vamos a realizar tanto con la rodilla extendida como con la rodilla flexionada. En esta imagen vemos cómo al realizarlo de ambas formas sobrepasa la dorsiflexión del tobillo, lo que se encuentra normal y nos habla de que no hay ninguna contractura o acortamiento. Entonces, en esta imagen vemos cómo nosotros con el paciente en decúbito supino vamos a realizar una dorsiflexión del tobillo con la rodilla extendida y se va a ver limitado a unos 20 grados. Aquí cuando realizamos la misma maniobra, pero con la rodilla flexionada, vemos cómo este sobrepasa el punto muerto, lo que nos dice que estamos ante una contractura de los gemelos. En esta otra imagen, cuando vemos que realizamos la maniobra con la rodilla extendida, vemos que este no pasa sobre el punto, sobre los 20 grados de dorsiflexión y se queda en neutro. Y al realizar la misma maniobra con la rodilla en flexión, igual, no nos hace ningún cambio de la dorsiflexión. Entonces, cuando pasa esto, decimos que estamos ante una contractura tanto de los gemelos como del sóleo. Otra cosa muy importante es que el test de Silverskill nos ayuda bastante para nosotros decidir qué tipo de tratamiento quirúrgico le vamos a ofrecer al paciente en caso de que le vayamos a ofrecer ese tipo de tratamiento quirúrgico. Entonces, también tenemos que debemos de realizar imágenes diagnósticas como del pie y del tobillo, muy importante. Esto en un artículo que fue publicado en el 2018, hablaron sobre hallazgos que encontraron en pacientes que tenían una marcha de puntas de pie. Pero ¿qué pasa? Que este artículo no fue muy confiable, ya que ellos mezclaron tanto pacientes que tenían una marcha idiopática como pacientes que ya habían sido operados y pacientes que tenían una marcha de un origen conocido. Pero encontraron hallazgos como fue una fisis ensanchada, un aplanamiento del talo, una pérdida del receso lateral y un ensanchamiento de la parte anterior del talo. También en otro artículo que que revisé anteriormente y que está publicado más adelante, ellos hicieron mediciones del ángulo del primer metatarsiano y del ángulo de la inclinación lateral del calcáneo y encontraron algunos hallazgos en estos. Por eso es importante realizar la radiografía de pie y de tobillo. Entonces, también dentro de las pruebas diagnósticas tenemos el análisis computarizado de la marcha, que este nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico diferencial. También nos va a ayudar para saber si estamos ante una marcha en puntas de pie idiopática o si esta realmente tiene algún origen, aunque en un artículo que revisé más adelante se vio que fue difícil diferenciar una marcha idiopática de una diplejía espástica leve. Otra cosa que tenemos como herramienta es la baropodografía, que esta nos ayuda a ver la distribución en toda la planta del pie que hay durante la marcha. Entonces, ya entrando a lo que son los tratamientos, podemos decir que antes de los 3 años no se debe de realizar ningún tipo de tratamiento. El único tratamiento que se debe de realizar es la observación, porque como dije anteriormente, hasta este periodo, eso es una marcha completamente normal en niños que están aprendiendo a caminar. También en un artículo que vamos a presentar más adelante, vemos cómo se hizo una revisión de niños hasta los 10 años y en esos niños no se utilizó ningún tipo de tratamiento y hubo una corrección de un 79% de los casos. Por eso también es importante saber
esto, tenemos que algo importante es la observación. Otro tipo de tratamiento que podemos emplear como tratamiento conservador, entonces, es la fisioterapia para realizar lo que son estiramiento de los gastronecmios, de los isquiotibiales, de que hagan una movilización articular del tobillo, de ejercicios para mejorar la postura, el equilibrio y la coordinación. También se ha empleado el uso de Botox. Esto ha sido para relajar los gastronecmios y así debilitar los movimientos de la flexión plantar. Estos no se ha visto una tasa de éxito que se pueda decir que no va a haber una recurrencia. Solamente ha presentado mejoría, pero los pacientes, luego de pasado el periodo de actividad de esta inyección, hacen una recurrencia. También se ha utilizado el uso de ortesis durante toda la noche, que ayudan a bloquear la flexión plantar y a inhibir la marcha en puntas. En un estudio publicado se vio cómo se utilizó solamente el uso de ortesis durante 6 meses, durante 6 semanas, perdón, primero 3 semanas durante todo el día y luego 3 semanas durante solamente la noche, y se vio una mejoría de un 76% de los casos. También se utiliza el uso de yesos. Algunas literaturas recomiendan que se haga un cambio de yeso semanal durante un periodo de 3 a 6 semanas, y otras literaturas lo recomiendan cada 15 días. Esto es con el objetivo de estirar los gemelos y el sóleo. Entonces, ya entrando a lo que es el tratamiento quirúrgico, como había dicho anteriormente, para elegir este tipo de tratamiento, nosotros tenemos que tener en cuenta la prueba de Silverskill, y una de las pruebas más utilizadas, una de las correcciones quirúrgicas más utilizadas es el alargamiento del tendón de Aquiles, teniendo en cuenta que haciendo esta corrección podemos provocar un sobrealargamiento que nos puede llevar a una marcha agazapada. También tenemos eh, lo que se conoce como el método de Silverskill, que este va a consistir en hacer una desinserción de los gastronecmios a nivel proximal. Tenemos esta clasificación también más adelante por zona. En la zona 1, el más utilizado es el Strayer, que va a consistir en alargar los gemelos en su unión músculo-tendinosa. En la zona 2, entonces vamos a tener el Vulpius y el Baker, que van a consistir en realizar una desinserción de los gemelos próximo al tendón de Aquiles. Este se va a utilizar en pacientes que tengan contractura de los gemelos. Este es el estudio del que le estuve hablando anteriormente, que se realizó en el 2018. Ellos tuvieron un cohorte de 1,401 niños en Suecia, presentó una prevalencia de un 5% y fue llamado la historia natural y la prevalencia de la enfermedad de la marcha en puntas de pie idiopática en niños desde el nacimiento hasta los 10 años de edad, donde se pudo ver que un 24% de estos niños a los 8 años solamente con la observación corrigieron. En el 79%, cuando tenían 10 años, estos corrigieron espontáneamente sin realizarle ningún tratamiento de tipo quirúrgico. Y lo único que se encontró en este estudio fue que estos niños tenían una prevalencia en el retardo del desarrollo motor o un trastorno neuropsiquiátrico. Este fue otro estudio publicado ahora en el 2021 que habla sobre los resultados de los métodos quirúrgicos en pacientes con una marcha en punta de pie idiopática severa. El objetivo de este estudio fue revisar los tratamientos quirúrgicos que habían fracasado con el tratamiento conservador en pacientes únicamente que tenían este tipo de marcha severa.
Este estudio ellos lo realizaron en 26 pacientes, siendo estos 46 extremidades en total. 12 pacientes eran hembras y 14 pacientes eran mujer. La edad media fue de 9.3 años, con un rango de edad de 6 a 16 años. De estas 46 extremidades, 40 no requirió otro tratamiento quirúrgico. Más adelante nosotros vemos, ellos volví a poner la clasificación de Álvarez porque ellos se basaron en esta clasificación para realizar este estudio, tomando en cuenta la tipo 3, que es la clasificación severa. También algo a tener muy en cuenta es que ellos solamente utilizaron el tratamiento quirúrgico de la zona 2 y 3 para realizar este estudio. En esta tabla, entonces, se demostró que la contractura en flexión plantar fue más severa en pacientes que en pacientes que se le hizo un alargamiento en la zona 3, en los pacientes que se le hizo un alargamiento en la zona 2. También se llegó a la conclusión de que los pacientes que se le hizo un alargamiento de la zona 3 tuvieron una mejor tasa de éxito. Estos pacientes no tuvieron recurrencia ni necesitaron de otro tratamiento quirúrgico en comparación con los que se le hizo un tratamiento en zona 2. Los tratamientos que se le hizo en zona 2, ellos utilizaron el de cetaplastía y el HUC. Perdón, lo de zona 3. Entonces, ya para concluir, hay que tener en cuenta que esto es parte normal del desarrollo hasta los 3 años, que tienen una resolución espontánea de un 80% a los 10 años, que el tratamiento va a depender de los hallazgos en el examen físico y del test de Silverskill, y recordar hacer un buen historial y examen físico para poder excluir de otras etiologías. Es cuanto. Ana, muchísimas gracias. Creo que fue